La espera ha llegado a su fin, después de más de 58 semanas, de uno de los momentos más complicados para Bitcoin y de la amenaza de una nueva recesión, la bajada de tipos de la Fed ha llegado. Durante los últimos meses, algunos de las principales potencias del mundo como Canadá o Europa han empezado las bajadas en los tipos de interés, flexibilizando así su política y permitiendo que la economía se tome un respiro, después de un periodo bastante intenso de tasas muy elevadas para combatir la inflación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, a pesar de la gran bajada de la inflación, que después del último registro de un 2.5% durante el mes de agosto, que ya se encuentra tan solo a medio punto del objetivo, la Fed ha seguido con su estricta política, negándose rotundamente a bajar los tipos por miedo a volver a perder el control sobre la inflación. Una situación que ha puesto a la primera potencia del mundo contra la espada y la pared, estando en serio riesgo de entrar en una de las peores recesiones de la historia si siguen en esta línea. Pero todo esto podría estar a punto de cambiar. En el vídeo de hoy vamos a repasar algunas de las noticias más importantes respecto a la esperada bajada de tipos de la Fed, para ver qué decisión podría tomar y qué impacto se espera en el mercado de las criptomonedas. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Finalmente llega la bajada de tipos. Hoy miércoles 18 de septiembre a las 20 horas de España va a tener lugar una de las decisiones más importantes de los últimos años, que podría marcar un nuevo rumbo en el mercado si es que la Fed empieza a bajar definitivamente los tipos de interés. Y es que, como ya explicamos hace unas semanas, los tipos de interés son una de las principales herramientas con la que los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, controlan o intentan controlar la inflación. Después de que a finales de 2021 se dieran cuenta de que la supuesta inflación transitoria no era realmente tan transitoria y de que se estaba empezando a descontrolar y acelerarse a unos ritmos muy preocupantes, Powell entonces inició una política mucho más restrictiva con un solo objetivo: poder controlar la inflación antes de que fuera demasiado tarde. Un movimiento que se puede ver reflejado en el siguiente gráfico sobre los tipos de interés, donde en marzo de 2022 la Fed comenzó un ciclo de fuertes subidas en los tipos, pasando de los 0.25 en febrero al actual de 5.5 en julio del 2023, llegando incluso a registrar varios meses con subidas de más de 50 puntos como septiembre o noviembre del 2022. Una subida que, para que te hagas a la idea, ha supuesto una de las mayores etapas de los tipos altos de la historia, superando incluso la subida durante la crisis del 2008, en la que alcanzamos de máximo 5.25 puntos, o lo que es lo mismo, 25 puntos menos, y en la que tuvimos un periodo muy similar al de ahora, en la que transcurrieron unos 15 meses hasta que la Fed empezó a bajar de nuevo los tipos de interés. Y todo este movimiento ha llevado a los Estados Unidos a una situación límite de gran enfriamiento, de la que muchos creen que ya no hay vuelta atrás y que conduciría a una inevitable recesión. Durante las últimas semanas, la bajada de tipos ha sido uno de los temas de conversación más importantes, sobre los que han estado especulando las mayores instituciones, planeando los diferentes tipos de escenarios y cómo podría sorprendernos la Fed en esta reunión. Algo que también se ha reflejado en las probabilidades del CME Group, el principal mercado de derivados a nivel internacional, que ha estado registrando las probabilidades del mercado sobre la bajada de tipos de la próxima reunión del 18 de septiembre. Una cifra que ha cambiado bastante en los últimos días. De hecho, si miramos su evolución, a mediados de agosto casi todo el mundo apuntaba que la bajada de tipos sería de tan solo 25 puntos. De hecho, tenía una probabilidad de un 75% versus un 25% de que bajaran 50 puntos. Una cifra muy similar a la que vivimos la semana pasada, cuando se estimaba con un 66% que bajarían 25 puntos y con un 34% 50 puntos. Pero a medida que se ha ido acelerando la reunión, cada vez más instituciones se han pronunciado sobre esta decisión, como el famoso JP Morgan, indicando que la Fed debería rebajar los tipos en 50 puntos para así aliviar la presión en el mercado y ayudar a evitar una recesión. O incluso la senadora estadounidense Elizabeth Warren pidió ayer mismo a la Fed que recorte 75 puntos, algo que sorprendió y agitó aún más el mercado. Unos acontecimientos que han llevado a las probabilidades de que bajen 50 puntos a acelerarse de una manera brutal, llegando incluso durante el pasado viernes a igualar con un 50% las probabilidades de una bajada de 25
25 puntos. Pero esto no termina aquí, ya que en el momento de la grabación de este vídeo, a falta de un día de que la Fed tome esta decisión, las probabilidades se han seguido inclinando hacia los 50 puntos. Y ahora mismo durante la mañana del martes, los 50 puntos tienen una probabilidad de un 67% y los 25 tienen una de un 33%. Sin embargo, como seguramente sabrás, esta probabilidad no condiciona nada y la Fed va a tomar el rumbo que considere oportuno. Y tal y como ha confirmado BlackRock, este podría ser más conservador de lo que se espera, con el fin de poder seguir protegiendo a los Estados Unidos y que no vuelva a descontrolarse la inflación. Por ello, lo realmente importante no es adelantarse a si toman una u otra postura, sino el impacto real que podría tener esta decisión en los mercados y poder actuar en función a las distintas perspectivas. Y es por esto que en la siguiente parte del vídeo vamos a analizar a fondo las distintas opciones y su posible impacto en el mercado durante las próximas semanas. No obstante, antes de empezar, también me gustaría recordarte que esto no es más que mi opinión personal y que en momentos tan críticos es imposible adelantarse o saber con certeza lo que va a pasar o hacia dónde se va a dirigir el mercado. Por eso mismo te animo como siempre a que hagas tu propio estudio y a tomar solo las palabras de los demás como una opinión más. ¿Qué va a pasar en el mercado con las bajadas de tipos? Después de haber analizado todo el contexto y las posibles opciones de la Fed, está claro que sobre la mesa hay principalmente dos escenarios. Primero, tenemos la bajada de tipos de 25 puntos, que es la que hasta hace una semana era la que tenía más papeletas. Pero ¿qué ocurriría con el mercado si finalmente la Fed toma o ha tomado ya esta decisión? Pues tal y como ha defendido el gigante mundial BlackRock, esta sería la acción más conservadora, en la que la Fed dejaría a un lado toda la presión de las bajadas para centrarse únicamente en la inflación. ¿Pero por qué dices eso, Hugo? Pues esto es algo que no es la primera vez que comenta Powell o algún miembro de la Fed, que después de ver cómo la inflación se les ha ido de las manos sin tenerlo previsto, lo que no quieren ahora es que las bajadas provoquen un efecto rebote y vuelvan a hacer que pierdan el control de la inflación por una postura demasiado optimista del mercado. Y hasta ahora, y a pesar de la gran presión, no han seguido los movimientos de Canadá o Europa y han tardado mucho en bajar los tipos. Sin embargo, desde mi punto de vista, a pesar de ser un logro importante en el que por fin se bajen los tipos, considero que una bajada pequeña no tendría demasiado buen impacto en el mercado. ¿Y esto por qué, Hugo? Pues esto es por el miedo a una recesión, y es que si hay tantos gigantes presionando no es por casualidad, y la realidad es que cada vez más inversores están empezando a preocuparse por un posible hard landing. Por eso mismo una bajada pequeña podría disparar de nuevo el miedo de una recesión y dejar un movimiento bajista en el mercado tal y como ocurrió hace algo más de una semana, cuando vimos a Bitcoin bajando con fuerza y a los inversores liquidados masivamente y al sentimiento volviendo de un solo plumazo al miedo. Un escenario que nos podría dejar un cierre de septiembre con alguna que otra corrección y ya abrir la puerta al mes de octubre, que históricamente ha sido el mejor mes para Bitcoin y en el que si la Fed ve mucho temor podría llevar a cabo una bajada aún más importante para evitar una recesión. Y en segundo lugar, el otro escenario que considero factible es una bajada de 50 puntos, el cual, al igual que pronostica el mercado, para mí es el claro favorito de cara a esta tarde, aunque ya sabes que Powell es un hombre que está lleno de sorpresas. Una decisión que desde mi punto de vista tiene dos partes, una buena y otra que no lo es tanto. Empezando por lo malo, una bajada brusca, como de 50 puntos o más, puede verse como un símbolo de debilidad o de inseguridad por parte de la Fed, reflejando así que realmente no están seguros de que la recesión esté descartada y han decidido bajar los tipos fuertemente para poder evitarlo. Por eso mismo, como siempre, podría dejar a los inversores con la mosca detrás de la oreja y levantar polémica de si es o no demasiado tarde para estas bajadas y la recesión desgraciadamente ya es inevitable. Por otra parte, también tiene la parte positiva, y es que además de tener por fin una bajada, si esta es importante y alivia aún más la presión del mercado, es mejor, a lo que también se sumaría el hecho de que una bajada más grande de tipos puede hacer que se evite una recesión si aún estamos a tiempo. Por todo esto considero que en este escenario el movimiento podría ser un poco distinto, y o bien tenemos un ligero movimiento bajista de primeras causado por la incertidumbre de la decisión y de una recesión, para posteriormente en un medio plazo poder recuperarse y ser incluso alcista. O bien, el mercado nos sorprende y realmente se ahuyentan ya los temores de una recesión y volvemos a recuperar el crecimiento y el color verde en los mercados. Lo que acompañado del mes alcista de octubre y las elecciones de los Estados Unidos que están a la vuelta de la esquina y también podrían ser positivas, dejaría un final de 2024 muy pero que muy interesante. A lo que también se suman otra serie de noticias muy interesantes. Las ballenas no paran de comprar Bitcoin.
Y sin duda uno de los principales catalizadores de cara a este final de año van a ser las ballenas, que siguen holdeando con fuerza y apostando por este activo de cara a los siguientes meses. Algo que se ha reflejado directamente en las métricas con registros muy positivos, como es el caso de envíos a exchange de Bitcoin, que se ha desplomado recientemente y ha marcado el punto más bajo de los últimos 8 años. Una métrica muy interesante que refleja cómo los holders continúan con mucha confianza y cómo, a medida que se acercan las decisiones de los tipos, prefieren tener bien guardadito su Bitcoin antes que enviarlo a los exchanges. Y para que te hagas una idea, desde que Bitcoin alcanzó su máximo histórico en el pasado mes de marzo, los datos on-chain muestran que las wallets de red de Bitcoin que depositan en exchange no han parado de caer. Y tras un último bajón de la semana pasada que cayó más de un 19%, han alcanzado niveles que no veíamos desde el año 2016. Pero ojo que esta cifra no es la única interesante, sino que además se junta que el supply de Bitcoin en los exchanges también está en caída libre, y esta misma semana ha marcado su mínimo de los últimos 5 años. Y viendo que además los holders no están depositando y siguen acercando a Bitcoin a un posible supply shock próximamente, podría tener un gran impacto en general en su precio. Y es que para que te hagas una idea, mientras que la semana pasada los ETF compraron 6.892 Bitcoin, los mineros solo produjeron 2.250, algo que sin duda podría explotar tarde o temprano. Últimas novedades de Polkadot. Pues tanta volatilidad en el precio de Bitcoin no es que esté haciendo ningún favor a las altcoins, que han seguido desangrándose y cada vez se encuentran más lejos de sus máximos históricos. Y sin duda una de las que más polémica ha dejado estas últimas semanas y por la que más me estáis preguntando es Polkadot, que tras dejar cierta esperanza a sus holders con la subida a principios de año con la que volvió a los casi $12, ha vuelto a caer con fuerza y está nuevamente por debajo de los 5. Una corrección influenciada por varios factores, como una mayor inflación de la oferta de tokens, un mercado más volátil y débil por la falta de esperanza de los inversores, que ven que el alt season cada vez está más lejos, y en general también por la falta de movimiento que ha generado mucha incertidumbre en todo el mercado. Sin embargo, a pesar de todo el FAD y de la polémica, durante las últimas semanas el equipo de Polkadot ha seguido trabajando y ha lanzado algunas noticias con las que el proyecto continúa creciendo, desarrollándose y preparando el terreno para cuando haya un cambio de tendencia en el mercado de las altcoins. Empezando por una de las noticias más vistosas de Polkadot de las últimas semanas, se ha convertido oficialmente en el patrocinador de entrenamiento del Inter de Miami, un equipo que está teniendo mucha atracción y atención por parte de los medios después de haber fichado a estrellas de la talla de Leo Messi o Suárez. Una noticia que sin duda puede ayudar a Polkadot a tener más acceso a otros sectores, en los que hay un potencial enorme y que le permiten recibir el apoyo de aficionados que posiblemente no estén tan conectados con las criptomonedas, lo que sin duda es un gran paso en cuanto a la adopción. Y luego, más allá de este movimiento con el Inter de Miami, los próximos meses van a ser importantes para Polkadot, con desarrollos y novedades que sin duda podrían continuar revolucionando su infraestructura y dándole un lavado de cara al proyecto. Empezando por el Decode 2024, un evento que, como ya sabrás, tuvo lugar este verano, en el que Gavin Wood, cofundador de Polkadot, presentó el protocolo JAM, una innovadora solución diseñada para mejorar la escalabilidad en la blockchain, concretamente destinado en optimizar la eficiencia en el procesamiento de transacciones y la ejecución de contratos inteligentes dentro de la red de Polkadot. Lo que, junto con la llegada de Polkadot 2.0, un evento que va a suponer el renacimiento de Polkadot a una nueva red, va a mejorar varios aspectos como la escalabilidad, la seguridad y va a darle mucha más utilidad, algo que ya se echaba bastante de menos. Y sinceramente, viendo cómo el mercado cada vez se alinea más con una bajada de tipos y cómo las elecciones podrían suponer una oportunidad muy grande para las altcoins, no descarto que estos proyectos nos vuelvan a sorprender. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado como siempre hasta el final. Recuerda destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora voy a responder a todas tus dudas y comentarios. Y también me puedes seguir, como no, en Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.